Hoy estaba viendo el Clarín de Argentina, que viene en portada, bueno, con un tema económico. Dice que el apoyo de Estados Unidos, gracias al apoyo de Estados Unidos, por primera vez vendió, el Tesoro por primera vez vendió dólares, compró pesos, subieron los bonos, bajó el precio del dólar, Milei agradecido, etcétera, etcétera. Dice, el Tesoro de Estados Unidos intervino de manera inesperada en el mercado oficial local de cambios, compró pesos y vendió dólares. Estados Unidos compró pesos y vendió dólares en Argentina. Así nomás. La ayudó de verdad. Estaba leyendo una columna de Paul. Sí, estaba leyendo una columna de Paul Krugman destruyendo, es decir, cómo apoya a Argentina, un país que lo único que hace, el economista premio Nobel, que lo único que hace en su historia es no pagar su deuda. ¿Por qué estamos apoyando la locura de Milei con su plan económico? Bueno, muy crítico. Tiene un punto, pero aparte de Krugman eso, tiene un punto ahí porque Trump llegó con la promesa de la plata para los gringos, la plata para Estados Unidos no meterse más en el mundo porque están malgastando y Estados Unidos no tenía por qué ser el financista de la ONU, de la OEA. Bueno, y aquí le está pasando, es como que le estuviera pasando plata de él a un amigo, más que a un país. Es verdad, es verdad, tienes razón. Oye, y lo otro, bueno, la despedida de Russo. Sí, qué pena. Eso viene también en la portada de Clarín. Sí, pues murió a mediados de semana, a los 69 años. El futbolista y súper destacado entrenador. Fue de la U también a mediados de semana. Sí, pues llegó a semifinales de la Copa Libertadores. Perdimos, nos robaron el partido con un River que era espléndido, con Gallardo, Ortega, Crespo, Almeida, etcétera, etcétera. Y se murió, tuvo un cáncer a la próstata. Las últimas imágenes de él eran, yo creo que lo sometieron a algo que era flaquito, endeble, en la banca de River, de Boca, y todos decían, leía la prensa, por favor, no lo pongan así. O sea, estaba hecho pedazo. Y llegó el último partido, logró ganar 5-0 a Newell's y ahí se despidió. Sí, y fue en la Bombonera la despedida, todo el día, la gente yendo para allá y no sé, la gente abrazada diferente. Es bonita la foto porque un hincha de Boca y otro de River como abrazados, despidiendo a Miguel Ángel Russo en la portada de Clarín de este día viernes 10 de octubre. Son las 8:37. La mejor manera de entender es dialogando. Esto es La Conversa en Cuatro Cabezas Global. Vamos a conversar de campamentos, de toma, esto a raíz, no solo a raíz de eso, hay una coyuntura ahora que es el desalojo de una toma que es en la Florida, es el desalojo de una parte de la toma completa, es donde está la gente, las casas donde están en un lugar que corre peligro de aluvión, van a hacer una plaza ahí, pero queda todo el resto, bueno, y hay 1.428 campamentos según el último catastro. Vamos a conversar de eso, estamos en el estudio con un experto en el tema, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Sebastián es máster en políticas de desarrollo de la Universidad de Duke y experto en el tema de campamentos. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Consuelo, Quique, a conversar también estos temas que haciendo las distinciones correspondientes. Claro. A ver, partamos por eso. ¿Cuáles son las distinciones que hay que hacer? Quiero que conversemos de los campamentos y lo que hemos visto en el último tiempo y también de cuál es tu evaluación en algún minuto de la conversa sobre la política habitacional de emergencia de este gobierno. Súper, bueno, en primer lugar yo creo que sobre los mismos campamentos, lo hemos conversado en otras instancias con el Quique, yo creo que es bueno hacer la distinción, ¿cierto? Entre, los campamentos, tomas, asentamientos, que se le llame como se le llame, es un fenómeno hoy día, creo, que reviste bastantes diferencias con lo que conocíamos hace 20, 30 años atrás en Chile, ¿ya? Para que nos hagamos una idea, los campamentos han aumentado de manera brutal, fundamentalmente en el año 2019. Sin embargo, venían aumentando ya desde el año 2010, en torno a 2.000, 3.000 hogares por año. Pero en 2019 aumentan de 47.000 a más de 120.000 conforme los catastros de techo. Ya Techo hace catastro prácticamente todos los años. De hecho, ahora los pueden ver en las calles de repente a los amigos de Techo, así que denle ahí una... Sí, verdad, están en la colecta. Una colecta, efectivamente. Sí. Y dan cuenta de un aumento explosivo de la población de campamento en el último tiempo que, cuando uno lo analiza, ¿cierto? En los últimos 5 años, más o menos al día, en promedio, más de 100 personas se están yendo a vivir en campamento, ¿ya? O en toma, o en asentamiento, o hay distintas formas que se le están llamando. Pero esa es la realidad hoy día en Chile.
Lo cual nos permite pensar de que ya no es un fenómeno que afecta únicamente a una población altamente, ¿cierto?, vulnerable, que está más bien marginada, sino que se empieza a dar en sectores más medios y empieza a instalarse la noción de que en Chile como que no hubiera solución habitacional más formal, sino que empieza a haber una especie de solución habitacional, entre comillas lo digo porque sabemos que no lo es, informal en asentamientos que además reciben a mucha de la población migrante que antes estaban en condiciones de hacinamiento, en arrendos informales, en conventillos, etc. Ese fenómeno se condice también con una ausencia del Estado en ciertos lugares, en ciertos territorios, lo cual lleva también a que se empiece a dar un espacio para que, yo lo distingo, ¿cierto?, en dos tipos de personas. Hay personas que están viviendo el miedo en los campamentos, muchas veces estafadas con compras de terreno, ¿cierto?, etcétera, pero otras personas que se están aprovechando de la situación y muchos también, o algunos, que lo que buscan es infundir miedo, ¿ya? Y que son justamente estos más mafiosos que a veces se toman lugares, los revenden o otro tipo de situaciones fuera de la legalidad. Ahora, yo partía diciendo que hay una gran diferencia entre lo que pasaba hace 20 años atrás y hoy día. ¿Cuál es esa diferencia en concreto? Es que hace 20 años atrás, más o menos, tú el 80% de la población que vivía en campamento lo podías identificar con ciertas características. Entonces era población altamente vulnerable, mayoritariamente chilena, que no quería estar en el campamento, quería salir de esa situación y pasar del campamento al barrio, querían formalizarse, ¿cierto? Muy organizados en general, y además con una cierta situación comunitaria, vale decir, eran familiares, se conocían, por lo tanto el campamento era un lugar en general más seguro que incluso los barrios de donde venían, ya de las villas u otros lugares. Hoy día, en cambio, lo que distingue al campamento es la heterogeneidad, tanto intracampamento como intercampamento. Son lugares de distintos niveles socioeconómicos, ¿cierto?, que tienen distintas expectativas respecto del campamento. Por eso ya no es tan, digamos, preciso llamarle campamento, porque el campamento es una situación transitoria, ¿cierto? Instalo ahí por un rato. Hoy día hay realidades que son distintas. Hay gente que se quiere quedar, que se construye sobre radier, que ha invertido 5, 10, 15 millones de pesos en una casa, 2 casas de 2 pisos a veces, pero mezclado con población altamente vulnerable que no quiere estar en esa situación. Y al mismo tiempo, distintas nacionalidades, lo que implica también distintas culturas. Cuando me refiero a distintas culturas, para precisar, es que hay distintas nociones respecto, por ejemplo, lo que es un título de dominio, lo que es la formalidad, lo que es la expectativa de que el Estado tenga una vivienda. En Chile eso ha existido, al menos en los últimos 35 años. Pero en el resto de Latinoamérica no. En el resto de Latinoamérica tú te instalas en un lugar informal y sabes que te vas a quedar ahí por 20, 30, 40 años. Y la construcción es autoconstrucción. Y la construcción es autoconstrucción, que esa típica imagen en Perú del segundo piso nunca terminado. Y esto tiene una implicancia súper directa en la política pública, que es un poco el tema que estamos conversando hoy día. ¿Y cuál es? Claro. Que tú hace 20 años podías responder a los campamentos con un programa, que era el subsidio de vivienda sin deuda en su versión colectiva, vale decir que se organizaran un comité de allegado de campamento y postularan, ¿verdad? Y con eso enfrentabas el problema, porque de alguna manera ese subsidio está orientado a la población más vulnerable, organizada, que no quiere estar en el campamento, que se pone en la fila, por decirlo así. Pero hoy día tienes una realidad que es altamente más diversa y por lo tanto más compleja para el Estado. ¿Cómo el Estado responde ante eso? No puede responder con el subsidio sin deuda porque no son solamente población vulnerable, no todos son chilenos con residencia o migrantes con residencia, por lo tanto tienes que responder con distintas herramientas un fenómeno que está todo localizado en el mismo lugar. Y eso es altamente complejo y creo que hoy día todavía no tenemos las herramientas, por decirlo así, la estrategia para responder a ello, que es lo que yo creo que hay que discutir en este contexto de elección presidencial también. Ahora, el volumen de gente en los campamentos, de personas que están ahí, va a tender a aumentar o en algún momento va a decir ya, esto es lo que hay, de aquí podemos empezar a actuar, o esto se incrementa año a año. Mira, súper buena pregunta. Lo que hemos visto es que entre los 90 y el 2010 los campamentos bajaron brutalmente, ¿ya? Estamos hablando de más de 110.000 hogares, en el fondo pasaron a ser menos de 30.000. Y qué interesante eso, porque yo le he escuchado al ministro decir en varias ocasiones, tenemos que preguntarnos, dice, ¿cierto? El ministro Montes dice, tenemos que preguntarnos por qué en Chile esto ha pasado, ha crecido, cuando Chile más ha crecido económicamente. Debo decir que eso no es del todo cierto. Claro. Porque cuando Chile más creció económicamente, que fue justamente en esas 2 décadas, en torno a un 5 o 6% promedio anual, fue cuando el déficit habitacional más disminuyó en el país y cuando los campamentos más disminuyeron en el país. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que del 2010 en adelante se empieza a desacoplar, ¿cierto?, la curva de los ingresos de los chilenos y chilenas con el precio de la vivienda, que empieza a aumentar con mucha fuerza, y eso responde a un fenómeno bien claro. Aumenta una demanda de manera muy brutal, ¿ya?, sobre la vivienda,
tanto por el flujo migratorio como por inversión también, y eso conlleva a una oferta que no aumenta al mismo nivel, y lo que pasa cuando aumenta la demanda y la oferta no aumenta es que aumenta el precio, y eso empezó a generar. Y finalmente tenemos una etapa, ¿cierto?, de crecimiento más bien explosivo, que empieza, yo diría, como el año 2015, por ahí, que calza con el aumento del flujo migratorio venezolano, haitiano y colombiano, ¿ya? Y que explota totalmente el año 2019 después del estallido social. Entonces baja el Estado de Derecho en Chile y tú ves la cantidad de campamentos que se generan justamente los 6 meses que vieron después del estallido, entre octubre del 2019 y marzo del 2020, antes de la pandemia, y es cuando más han aumentado los campamentos en los últimos 30 años. Desde el punto de vista de población, pero desde el punto de vista también de cantidad de campamentos, ¿ya? Y luego eso se mantiene, esa curva de crecimiento, por decirlo así, hasta más o menos el año 2023, y ahí baja la curva, según el último catastro de techo, a más o menos el crecimiento que teníamos de población de campamentos pre-2019. ¿Ya? Entonces vemos una ralentización de cómo está aumentando, pero sigue aumentando. Sigue aumentando, claro, sigue aumentando, pero en un porcentaje menor. Fíjate, estábamos hablando hace un rato de una ponencia que hizo la ex ministra del Interior acá en Londres ayer, y justo yo le saqué la foto a los datos de campamento, porque como sabía que iba a conversar contigo, claro, y tú tienes en familia, el 2019 tenías 47.000 familias. Claro, tal cual. ¿Ya? 2019. Y ahora tienes el triple, 120.000. Exactamente. Entonces es un aumento explosivo del que no 2019 se entiende a la fecha. Claro. Yo creo que la única forma de entender ese aumento es también por un cambio, te diría, como en la noción respecto de la posibilidad de obtener vivienda a través de mecanismos formales. Afecta a que los subsidios, efectivamente hay un embudo, ¿cierto?, con una salida mucho más pequeña del nivel de entrada que tiene, la cantidad de población que está necesitando algún tipo de ayuda. Nosotros calculamos que hoy día es más de 1 millón de hogares los que es insostenible que sigan viviendo en las condiciones habitacionales en que están, ¿ya? 1 millón de hogares se refiere a 1 millón de familias. 1 millón de familias, estamos hablando, claro, ¿cierto?, cerca de 3 millones de personas. Pero al mismo tiempo, una cierta incredulidad respecto del mismo mercado, ¿ya? Entonces, recordemos que las tasas del crédito hipotecario, porque esta cuestión está súper vinculada con los temas macroeconómicos, o sea, mirar la política de vivienda como aislada de lo que sucede a nivel de tasa hipotecaria, a nivel de crecimiento económico, a nivel de planificación de obras públicas, por ejemplo, es como hacernos trampa en solitario. Claro. ¿Ya? La política de vivienda no puede generar tantos efectos sin maniobrar de alguna manera todas esas variables. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que viene una baja de tasa muy fuerte entre el 2010 y el 2020, en el fondo, con mucha fuerza, que oculta de alguna manera este aumento que hay en el precio de la vivienda, ¿cierto? Porque la gente tiene más acceso al crédito y puede igual seguir comprando. Pero eso explota ¿en qué momento? Después de los retiros. Vienen los retiros, claro, ¿cierto? Aumentan justamente las tasas de los créditos hipotecarios con mucha fuerza entre el 2021, 2022, ¿cierto?, hasta el 2024 aproximadamente, llegando a ser más de 5%, y eso hace que la gente que antes podía comprar ya no puede comprar. Y por lo tanto empieza a decir, ¿sabéis qué más? Acá no tengo forma de vivir en ningún lugar, salvo allegado o hacinado con la familia de mi papá o de mi porque el suegro, arriendo sube también. Porque el arriendo también sube, y empieza a darse un fenómeno en que tú ves muchas tomas o campamentos tienen el nombre de la villa que está al frente. ¿Por qué? Porque son hogares allegados de esa villa que se organizaron, se dieron cuenta de un terreno muchas veces fiscal o lo que sea, y dicen, ¿saben qué? Ahí está, instalémonos ahí. Crucemos la calle e instalémonos ahí. Y eso súmale los retiros, ¿cierto? Y los retiros vienen con liquidez. ¿Y qué trae la liquidez? Que la gente puede efectivamente instalar una vivienda un poquito más prefabricada, ¿cierto?, consolidada, etcétera. Claro. Construir mejor. Estamos conversando con Sebastián Bowen de vivienda, de campamentos. La política habitacional del gobierno, porque, el ministro Monte ha tenido un montón de problemas a lo largo de su gestión, se ha metido en hartos problemas públicos también, en fin. Pero él parece estar cumpliendo las cifras del gobierno de las promesas de construcción de vivienda, ¿o me equivoco? No, yo creo que las va a cumplir. ¿Cuántas eran? ¿270.000? Son 260.000 ¿ya? Viviendas entregadas, ¿ya? Que se llama en el fondo dentro de los 4 años. Y claro, en el camino, y a mí me parece, yo valoro eso, digamos, se ha ido adaptando la forma de llegar a esas viviendas. En un principio era como viviendas construidas, ¿cierto?
Hoy día se han incorporado elementos como la garantía, el FOGAES, entre otros elementos que más bien llevan a la compra de vivienda, que no necesariamente es que se va a construir esa vivienda, pero sí una solución habitacional. O por ejemplo se incorporan programas de arriendo para personas mayores, que son arriendos en el fondo como constante, ¿ya? Claro. Un subsidio de arriendo constante que se le da a las personas mayores, que también se mete dentro de las cifras, pero que son soluciones habitacionales. Y yo creo que sí, el gobierno va a llegar a las 260.000 soluciones habitacionales, y yo creo que las va a pasar incluso, ¿ya? Probablemente, no lo sabemos. La pregunta que yo me haría, Consuelo, es ¿en qué tanto el cumplir la meta soluciona el problema? Y esa es la cuestión que nos tenemos que hacer. O sea, que un gobierno haga 260.000 soluciones, que por lo demás es una cifra en un contexto complejo como el que estamos viviendo de crisis inmobiliaria y crisis habitacional, pero es una cifra también que está más o menos en los parámetros, ¿cierto?, de cifras de gobiernos anteriores. Entonces, es sumamente relevante, en primer lugar, ¿cierto? Creemos nosotros que para empezar a acercar la curva de la demanda con la oferta en la demanda social por vivienda, que es la demanda que después llega probablemente a vivir en campamento, a vivir en condiciones de allegamiento, etcétera, nosotros calculamos que un gobierno tiene que producir más de 100.000 soluciones al año, vale decir más de 400.000 dentro de un mismo periodo. ¿Para qué? ¿Para quién? Para comenzar a quebrar la tendencia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y eso, y de hecho, el mismo ministro yo creo que va a estar de acuerdo con esa idea, y hay que generar las bases para que eso se pueda lograr. En ese plan nos parece complicado algunos elementos. En primer lugar, la cantidad de viviendas iniciadas. Tú sabes que para proyectar cuántas viviendas se van a entregar en 2 años más, un súper buen predictor es cuántas viviendas se están iniciando hoy día, ¿ya? Claro. Y donde efectivamente lo que vimos es que el año pasado hubo una gran cantidad de viviendas iniciadas, ¿ya?, que probablemente se va a reflejar en una entrega de viviendas en el fondo para un próximo gobierno, año 2026, probablemente más o menos en el mismo estándar que está hoy día o un poquito mayor incluso. Okay. Pero donde se ve con un poquito más de complejidad es el 2027, porque la cantidad de viviendas iniciadas durante este año, 2025, ¿ya?, hasta ahora, ¿cierto? Estamos durante el primer semestre, refleja más bien números más bajos de lo que ha sido en los años anteriores. Por lo tanto, si seguimos con esta tendencia de más o menos la cantidad de viviendas iniciadas que han comenzado durante este semestre, es probable que tengamos hacia el año 2027 menor entrega de viviendas si es que no se cambian ciertos mecanismos para apurar justamente la construcción. Lo cual, todo lo cual, y es súper importante entenderlo, Consuelo y Quique, nos hace reforzar, ¿cierto?, la idea de que la política de vivienda no tienes otra forma de entenderla si no es como política de Estado. O sea, lo que hace un gobierno impacta directamente, no necesariamente el siguiente año el tiro, sino que los siguientes 3 años del futuro gobierno. Oye, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, está para conversar largo, pero me daban una cifra a los alcaldes sobre los comités de vivienda. Le pregunté a 2 o 3 alcaldes entre que uno postula, crea el comité de vivienda y abre la puerta y entra a la casa, me dicen que son de 8 a 10 años. Sí, el promedio son 10 años. 10 años. O sea, hay gente que se muere esperando literalmente. Literalmente, y hay, claro, y niños que partieron en segundo básico, ¿cierto? Y cuando están entrando ya, no sé, a la educación superior, entonces imaginemos todo abren la puerta y entran a la casa. Claro, imaginemos todo el impacto que tiene, ¿cierto? El estigma también que conlleva, ¿cierto? Bueno, la inseguridad. Uno vive, o sea, no me ha tocado, lo que uno escucha en los relatos de la propia gente es la inseguridad con la que se vive de no tener un lugar. Eso es, o sea, de no saber si te van a sacar, si efectivamente puede haber algún tipo de catástrofe, ¿verdad? Es una especie de nomadismo moderno, porque uno no invierte porque espera la casa, pero de ya como el 5.º año dice, ¿sigo esperando o me voy a una toma? Y en la toma uno también empieza a hacer de a poco que ese es su lugar. Claro. Y por lo tanto empieza a haber una suerte de inversión, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y cuando te van a sacar, uno dice, chuta, pero acá le he puesto cariño también. Claro. Entonces, hay temas muy complejos que creo que hay que ser capaz de distinguir. Y en eso, para terminar nomás, que Consuelo, la importancia, creo yo, en un futuro gobierno de desplegar una estrategia nacional de campamento. O sea, que efectivamente Chile, y yo creo que se puede, ¿ya? De aquí a 8 años tengamos menos de 20.000 familias en campamento, eso se puede. Y no es solamente un tema de solución habitacional, por eso no es algo que le quepa únicamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto lo tiene que coordinar otro actor. Puede ser el mismo Ministerio de Interior, el nuevo Ministerio de Interior, ¿cierto? Que está sin seguridad, porque esto es una estrategia de habitacional, social y de seguridad. Son los 3 elementos. Claro. Y lo primero que tienes que hacer en los primeros 100 días es una operación, digamos, de catastro
completo de toda la población que está en campamento. Fíjate que la población en campamento, el 50% está en 10 comunas, el 80% está en 30 Claro. comunas. Vale, sí, está súper concentrada territorialmente. Si tú levantas esa Concentrado, población... y eso es algo, claro, y eso es algo que ayuda para la Es una para la oportunidad, solución, es una eventualmente. oportunidad efectivamente, porque Exacto, responde es a una un oportunidad. fenómeno de la ciudad que está alrededor de ese campamento. Entonces tú puedes responder con, Claro. con una planificación territorial más allá del campamento al fenómeno, y al mismo tiempo con eso tú permites hacer algo bien clave, que es justamente hacer la distinción entre aquellos que quieren, ¿cierto?, meterse en la fila, empadronarse, institucionalizarse, con aquellos que van a querer estar fuera de esa legalidad. Y ahí entonces hay una estrategia de seguridad bien importante para distinguir, ¿verdad? Y aquellos Claro. que están buscando una solución es un camino, con aquellos que quieren estar fuera, por decirlo así, la institucionalidad. Diferenciarlo, claro que sí. Sebastián Bowen de Déficit Cero, 1 millón de gracias por haber estado hoy día en Cuatro Cabezas Global. Muchas gracias a Gracias, ustedes por la Sebastián. invitación. Conversamos. Chau. La misma noticia desde distintos ángulos. Esto es Cuatro Cabezas Global, en Radio 13C, junto a Consuelo Saavedra y Kiki Mujica. Si nos llamó la atención,